Capítulo 1 se está planteando hacer algún boicot, buscar protestar, hacer cosas para impedir que se ponga en marcha lo que muchos consideran una medida absolutamente discriminatoria y otros simplemente lo consideran un insulto lisa y llanamente a la comunidad cubana fuera de Cuba, porque la empresa Carnival, a través de una de sus empresas afiliadas, tiene previsto un crucero a Cuba y ha aceptado disposiciones del régimen para que no pueda haber entre los pasajeros personas nacidas en Cuba. Por cierto, nuestro amigo el cantautor Amaury Gutiérrez salió a protestar en las redes sociales. Yo quisiera hacerles una pregunta de corazón, de verdad. Cubanos americanos, igual que José Martí, que vivimos aquí en Miami, y en Estados Unidos, y en el mundo. Nosotros vamos a permitir que ese barco, que ese bote de Carnival, zarpe de esta ciudad, de la ciudad de Miami, y no dejen montar a ningún cubano en ese bote. Yo quiero hacerles esa pregunta nada más. Yo quiero preguntarles si eso no es motivo suficiente para salir para la calle a protestar. Al que convoque una marcha, que me invite, que voy con todo mi gusto. Solo les dejo esa pregunta. ¿Vamos a permitir eso? Ya hay convocada una marcha, ya hay convocada una protesta y por lo que tenemos entendido, Amaury dice que allí estará presente, pero le digo bienvenido a Ramón Saúl Sánchez, delegado del Movimiento Democracia. Señor, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Gracias por permitirme estar contigo acá. Encantado. Nos acompaña también el analista Andy Gómez, está vía telefónica, a ver si podemos establecer ese contacto. Buenas noches, caballero. Un placer estar contigo. Muchísimas gracias. Voy contigo, Andy, en un momento. ¿Qué me dice Ramón Saúl? Primero, ¿qué piensa del tema? Segundo, ¿qué piensa hacer? Bueno, el tema obviamente es ofensivo a los derechos civiles. Es una especie de sentarse detrás de la guagua, en el fondo de la guagua para los negros, en este caso los cubanos. Ustedes se quedan allá afuera, no entren acá. Y esto, el origen de esto está en una ley del régimen de Cuba, un decreto del régimen de Cuba que impide que los cubanos salgan o entren por mar a su propio país. Obviamente el régimen le impone eso a las empresas que quieren hacer negocios con este régimen. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es buscar desarrollar la voluntad para que esto cambie. De manera que no estamos tratando de que no vaya el crucero, pensamos que es bueno que vaya el crucero siempre y cuando también con el crucero se respeten los derechos. Hemos hablado con la Unión de Libertades Civiles Americanas, los abogados del Movimiento Democracia también, y hemos preparado una serie de manifestaciones cuyo principal objetivo es de enseñar que el gobierno de Cuba debe cambiar esta política. Y empezamos con una manifestación mañana a las 12 del mediodía frente a la oficina principal de Carnival, porque esto es la empresa que está comenzando este proceso. Luego de ahí, el día 1 de mayo, cuando zarpe el barco de aquí de Adonia, de aquí de Miami rumbo a Cuba, lo vamos a hacer y estamos convocando a las personas que tengan embarcaciones a hacer una protesta con nuestros botes alrededor donde nos permite la ley hacerlo, y después del barco Democracia acompañará al barco Adonia todo lo que podamos hasta cuando entre en las aguas cubanas, demostrando así que se le permite a los extranjeros entrar en nuestro país, lo cual está bien, pero a nosotros los cubanos se nos impide. Andy, ¿qué me dice? ¿Qué piensa del caso? Mira, Pedro, aquí hay muchos puntos y muy complicados. Primero que nada, no. Esto es una ley del gobierno cubano, como dice Ramón, que yo me imagino si el gobierno cubano es inteligente, la debe cambiar. Porque el que pueda llevar dinero y ayudar al pueblo cubano, él es el cubano americano, no el turista americano. Ahora, lo que yo no veo es, primero criticábamos a aquellos cubanos que iban a Cuba. Ahora estamos criticando porque el cubano no puede ir a Cuba. Vaya, en sí no es el cubano americano. Para viajar a otro país, cualquier crucero, igual que línea aérea, exige tener un pasaporte. En otras palabras, el cubano americano es americano. Hay una discriminación. Hubo otra línea de crucero, como debes saber, que no permite judíos ir a Tunisia, y esa línea decidió no ir a Tunisia. Así que aquí la línea de Carnaval le echa la culpa al gobierno cubano, nosotros le echamos la culpa a Carnaval,
tenemos que, yo creo que escoger nuestras peleas un poquito mejor si vamos a tumbar el régimen de los Castro. Pero ¿cuál Yo sería creo lo que que, esto a la pasión no nos lleva a ningún lugar. pero qué consideraría apropiado entonces llevar a la práctica? Porque sí lo dejan llegar por avión, pero no lo dejan llegar en barco, y la empresa podría perfectamente decir muy bien, cuando se modifique ese concepto comenzamos los viajes a Cuba. Primero, en realidad, el que ha viajado a Cuba es el más recién llegado que tiene familia y amistades. Ahora, los cubanos americanos que llevan más tiempo aquí, o nuestros hijos que quieren viajar a Cuba, pues están viendo otras maneras. Primero, el viaje de carnaval a Cuba es carísimo, ¿no? La logística en Cuba es llevada por el gobierno cubano. Así que tú te imaginas los errores que van a hacer. No vale la pena ir en barco a Cuba. El que vaya a viajar a Cuba, más económico, lo puede hacer por línea aérea. Pero buscarle esta pelea ahora a carnaval, en sí, vaya, sí es, yo no veo el punto en que esto nos va a llevar. ¿Qué me dice Ramón Saúl? Bueno, yo estoy seguro que había muchas personas que no veían el punto de que Rosa Parks se sentara en la parte delante de la guagua cuando la segregación existía. Andy es un analista muy eficiente, muy efectivo, él hace un análisis muy bueno, pero en esto tenemos un desacuerdo fundamental, porque aquí hay derechos fundamentales siendo violados que no debían ser. Los norteamericanos o los cubanos naturalizados americanos tienen derechos. Y una empresa como Carnival no debe violar esos derechos. Ahora, la empresa lo está violando porque hay un régimen que le impone esa política. Bueno, pues la empresa, yo me reuní con el presidente de la empresa este fin de semana. El presidente nos ha dicho que ellos tampoco simpatizan con ese tipo de medida, que ellos quisieran cambiarla. Él ha dicho que van a hacer todo lo posible para que eso se cambie, pero que ellos prefieren la vinculación en lugar de desvincularse, porque piensan que de esa manera es mucho más efectivo hacerlo. Nosotros decimos, a la vez que ustedes hacen eso, nosotros también tenemos que protestar que el régimen de Cuba impone ese tipo de medidas a sus propios ciudadanos. Para nosotros esto es fundamental. Esto no es cuestión de escoger batallas, esto es cuestión de respetar derechos, y en esto vamos a hacer todo lo posible para que esto cambie. ¿Qué dices a eso, Andy? Mira, ese punto estoy de acuerdo con Ramón y respeto lo que ha hecho Ramón y el movimiento de él adecuadamente. Ahora, que el carnaval debe cambiar esta política, absolutamente. ¿El gobierno cubano la va a cambiar? No sé todavía. Pero el punto que yo quiero hacer es, si Cuba cambia su política y puede viajar el cubano americano, entonces ¿dónde estamos nosotros? ¿En qué plan? ¿Qué hemos ganado? ¿Qué hemos perdido? Bueno, hemos ganado derechos. La libertad es el cúmulo de todos los derechos. Hemos ganado un derecho, Andy. Y tenemos el derecho en este momento, ya que Carnaval no puede ir a Cuba, de no pagar el viaje e ir a Cuba. Punto y aparte. Más nada. El problema es que hay mucho más involucrado en esto que simplemente ir en el crucero. Ningún yatista, ninguna persona por barco puede entrar en Cuba. Ningún cubano puede salir de Cuba por mar. Correcto. Y eso es lo que estamos tratando de cambiar, que esa política cambie. Y yo le hago un llamado al régimen de Cuba, de quien es mi adversario, y yo estoy seguro que me consideran de la misma manera. Vamos a comenzar un proceso para sobreponernos a este tipo de políticas que lo que hacen es dividir a la familia, crear estas controversias, y entonces que los cubanos puedan viajar a su país, reunirse con su familia, que es lo que deben estar haciendo los gobiernos para respetar los derechos de las personas. Hasta aquí llegamos. Empezó hablando Ramón Saúl. Te doy la última palabra en esto, Andy, por favor. Mira, de acuerdo con Ramón, no le discuto ese punto. Ahora, como te dije, Pedro, del principio, esto todo es empujado por los intereses especiales de Washington, este cambio de política en Cuba. ¿En dónde están los políticos de nosotros? ¿Por qué no están poniéndole presiones a Carnaval o a otros? ¿Por qué? Porque el dueño mismo de Mickey Harrison de Carnaval seguro apoya a muchos de nuestros políticos. ¿Me entiendes? Así que esto es un problema más grande,
un problema que tenemos por más de 58 años, personas como Ramón y otros que batallan por esto todos los días, se deben respetar y se debe llevar un cambio. Pero lo que yo me hago la pregunta es, ¿cuál es el plan más grande en esta pelea? Y todavía no la veo. Buscaremos respuestas en los próximos días. Mañana al mediodía hay una protesta. A las 12 del día frente a las oficinas de Carnival en la 87 Avenida y la 36 calle de Northwest. Tenemos los cartelones, los mensajes ya están ahí. Queremos que sean mensajes constructivos, no queremos ofensas, no queremos que nadie vaya a escribir cosas que lo que hagan es denigrar esta campaña que estamos haciendo en favor de reivindicar estos derechos. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Randy, muchas gracias. Es placer conmigo, gracias a ti. Muy, pero muy amable. Redondeo con algunas opiniones en las calles aquí del sur de la Florida en La Voz del Pueblo. Hay que oponerse a eso. Sencillamente todos tenemos derechos. Cubano-americano, americano, todos tenemos derechos. Es una discriminación por su nacionalidad, y más si es una compañía americana la que está haciendo todo esto. Eso no debería ser así. A mí me parece que eso es injusto porque hay muchos cubanos que quizás nunca han podido regresar a su isla y quieren ver a sus familiares, volver a visitar la isla. Me parece que los cruceros debería subir todo el mundo, independiente de su nacionalidad, digamos. Así que qué mal que lo prohíban y ojalá puedan solucionar los problemas. O sea, ¿cómo le van a prohibir la entrada a los propios cubanos, no? O sea, no, debería ser para todo el mundo por igual, ¿no? Vaya, pero que vaya todo el mundo. El que tenga dinero para pagar el viaje, sea frío, sea como sea, el que tenga dinero para aportar, que le permita la entrada, porque de cierta forma nosotros somos, aunque estemos en China, somos cubanos. Paréntesis, al